Hola, bienvenidos al podcast Locamente. Soy Juan Pablo Barnechea y aquí hablamos de vida, libros y psicología. En este primer episodio de inauguración del canal quisiera hablaros del libro de uno de mis psicólogos preferidos, que se llama Russ Harris. El título es La trampa de la felicidad. Desde hace algún tiempo, la idea y la palabra felicidad inundan nuestro espacio psíquico y social. Es una palabra trampa y un concepto trampa, en el sentido de que en ella vinculamos todo un mundo de bienestar interior o de placeres exteriores. Algunos incluyen paraísos anímicos y emocionales, de estos que presentan proyecciones, anhelos y expectativas que deben cumplirse sí o sí en caso de que se quiera tener una vida que valga la pena. Pero esto es bastante equívoco. Miremos una simple búsqueda en Amazon Libros. Si tecleamos la palabra felicidad, enseguida nos muestra un texto que dice lo siguiente: mostrar más de 10.000 resultados. ¿Y qué nos contará esta ingente cantidad de libros sobre la felicidad? Pues sí, a grandes rasgos, cómo ser feliz o cómo encontrar la felicidad. Entonces, ¿por qué os recomiendo este libro? Bueno, pues porque en mi opinión es un limpiador de niebla existencial. Es un instrumento para darnos cuenta y no hay que dejarse engañar por el título. De hecho, va mucho más allá de quitarnos esa zanahoria ilusoria que perseguimos sin descanso. Nos desmonta toda nuestra manera de estar y de ser en la vida. Este autor, australiano, hace años que practica y divulga la terapia de aceptación y compromiso. Una terapia que desde el primer momento que tuve conocimiento de ella hace ya algunos años a mí me cautivó, porque me sonaba auténtica y también quizás porque me conectaba con ciertas ideas budistas que yo ya tenía integradas. Pero es que además, especialmente este autor, con lo que escribe en el libro, a mí me devolvía el poder vital que había perdido por el camino. Porque me abría los ojos respecto a mis propias emociones, a mis pensamientos, a mis atascos, o las rumias y las pérdidas de tiempo y conflictos, esas que he tenido de todos los colores a lo largo de mi vida. Porque vaya por delante que durante bastante tiempo yo he sido de estas personas que podemos decir que tenemos el enemigo en casa. Es ese crítico interno, esa crítica interna que todo lo ve mal o que está continuamente desvalorizándote, seguramente condicionado por la propia biografía o por nuestra familia o por la sociedad o por la escuela. También por las propias experiencias, por supuesto, y las propias decisiones personales. El libro de Harris desmonta rápidamente el mito de la felicidad y pasa a explicarnos pues cómo funcionamos precisamente con esos pensamientos nuestros y con nuestras emociones. Y cómo hemos ido sutilmente cayendo en la trampa. Porque la felicidad como sentimiento de placer o de alegría y también de satisfacción es algo que todos deseamos. Es sumamente apetitivo. Pero si nos damos cuenta, es bastante efímero. Si intentamos además aferrarnos a ello, se nos escapa entre las manos. Y de hecho, cuanto más nos empeñamos en perseguir sentimientos agradables, es mucho más probable que vayamos sufriendo ansiedad, incluso en algunos casos hasta depresión. Entonces aquí de lo que se trata es de otro significado de felicidad, que la interpretamos como una vida rica, plena y llena de sentido. Y algo muy importante, a la vez hay que aprender a manejar de manera efectiva el dolor que inevitablemente vamos a encontrar en el camino. Y esto es por lo que decía antes que a mí me conectaba con la idea budista de lo que significa la vida. Vivir en este planeta, nuestra vida humana y la vida de todos los seres vivos. Pero es importante que para entender la dificultad con que nos encontramos los seres humanos respecto a nuestra forma de funcionar, es precisamente el que deberíamos compararnos un poco con otros animales, en sentido de mirar la evolución que hemos tenido nosotros como especie. Y hemos tenido una gran herramienta de supervivencia, nuestra mente.
La mente nació como un sofisticado sistema de alarma, de prevención y anticipación de peligros. Pero esta maravillosa herramienta nos ha traído un problema. ¿Por qué? Pues porque los contextos han cambiado actualmente de una forma notable y en cambio nuestra mente no tanto. Nuestros entornos, aunque algunos no lo crean, son mucho más seguros que los habituales tenidos por nuestros antepasados durante milenios. Y sin embargo, nos ha quedado activado el mismo sistema de alarma, de modo que no podemos evitar estar continuamente evaluando lo que sucede dentro y fuera de nosotros. ¿Esto es bueno? ¿Esto es malo? ¿Esto es peligroso? ¿O como poco, esto es perjudicial? Y encima de lo anterior hay que añadir el condicionamiento social de nuestra especie, porque durante esos mismos milenios nuestra supervivencia dependía de la pertenencia a un grupo, a la tribu, ya que quedar fuera de ella implicaba la muerte segura. Entonces, desde pequeños, aprendíamos a evaluar continuamente nuestro encaje en ese grupo, y la aceptación y el reconocimiento eran esenciales para sobrevivir. Porque, como digo, el rechazo dentro de este grupo implicaba la muerte. ¿Y qué nos pasa? Pues que ahora mismo en nuestro presente nuestras mentes están continuamente comparándonos con el resto de la sociedad, con la diferencia de que los modelos a comparar son infinitos, dada la existencia de redes sociales y de Internet. Así que nuestro sufrimiento está garantizado por la posibilidad de ser rechazados y gastaremos todas nuestras energías psíquicas y anímicas en tratar de gustar a los demás. Evidentemente no nos vamos a morir si nos rechazan como nos pasaba hace milenios, pero ahí está nuestro sufrimiento psíquico. Y para rizar el rizo, nuestra mente utiliza una de sus posibilidades más potentes, la imaginación. Y se inventa modelos y fantasías respecto a la persona que nos gustaría ser. Y luego nos comparamos con ese modelo posible, con nuestro yo auténtico, y así nos va la fiesta. Porque ¿qué dinámica perversa derivada de esa experiencia evolutiva de tantos milenios nos ha quedado? Pues que en su momento teníamos la necesidad de cuantas más armas mejor, cuantos más animales o más miembros en la tribu mejor, o más comida. ¿Y cuál sería el equivalente para hoy? Pues que queremos más dinero, más cosas, más belleza, más estatus, una casa más grande, un coche más lujoso. Y así, de esta manera, la evolución ha configurado nuestra mente para estar destinados a sufrir psicológicamente, porque nos vamos a estar comparándonos con los demás, nos vamos a criticar, estamos obsesionados con lo que no tenemos, insatisfechos con lo que sí tenemos, o incluso imaginando catástrofes que casi nunca llegan a suceder. Antes de hablar de felicidad, debemos mirar la vida con lo que trae, porque vivir supone dolor en muchas formas y profundidades. Inevitablemente hay enfermedades, inevitablemente hay pérdidas. Si no aceptamos esta realidad, si pretendemos que para ser felices necesitamos estar libres de ese dolor o de esas pérdidas, tenemos garantizado lo contrario. La permanente infelicidad. Y esta parte, que es la que digo que el libro de Harris conecta con la psicología budista, a mí me gusta bastante, porque lo que pretende es precisamente que aprendamos a manejar ese dolor. El dolor que viene integrado con la vida y manejarnos con nuestra propia naturaleza humana, con nuestras emociones y pensamientos. Es un libro para entendernos precisamente como seres humanos y también para entender cómo las ideas y la sociedad nos condicionan en esa trampa de la felicidad. En este libro aprendemos a ver cómo nuestras estrategias habituales que tratan de eliminar estos eventos internos difíciles, estas emociones dolorosas, estos pensamientos molestos, como digo, estas estrategias no suelen funcionar, no suelen ser eficaces. Incluso a veces son todo lo contrario, suelen potenciar el problema.
porque es que nuestro mundo interior no funciona del mismo modo que el exterior. Y esto cuesta un poco de entender. Nuestras acciones directas de supresión de lo que nos molesta no funcionan igual dentro que cuando realizamos acciones fuera en el mundo exterior. Nos toca reaprender a relacionarnos con nuestras emociones y experimentarlas de modo que no nos abrumen y que nos permitan seguir con nuestra vida. Por último, en esta primera parte del libro se nos muestra cómo, en lugar de perseguir el tratar de tener pensamientos y sentimientos felices, lo que podemos hacer de una manera mucho más inteligente para vivir esa vida plena es centrarnos en realizar acciones en coherencia con lo que nos importa. Entonces, precisamente, reflexionar sobre quién nos importa, qué nos importa, o cómo queremos nosotros mismos comportarnos en nuestra vida, nos va a colocar en la dirección correcta para que luego, cuando realicemos nuestras acciones, que es sobre lo que realmente tenemos control, pues nos van a colocar en una situación diferente. Nos olvidamos de lo que es felicidad, o por lo menos la idea, para centrarnos en lo que es una vida significativa. Entonces, Harris repasa estos mitos de la felicidad. El primero sería que la felicidad es un estado natural del ser humano y se desarrollaría en el sentido de que se dice, si tienes todas las necesidades básicas cubiertas con relaciones afectivas, vas a ser naturalmente feliz. Pero esto no es cierto. La realidad es que el estado natural del ser humano es un fluir continuo de emociones, y estas son parecidas al tiempo meteorológico, porque hay días con sol y tranquilos y hay días con unas nubes de tormentas con vientos serias. Lo cual quiere decir que hay días con alegría y otros días que hay otras emociones, como la tristeza o la rabia. El segundo de los mitos es que la felicidad sería sentirse bien y que el sufrimiento mental es anormal. Y es otro mito porque de esta manera se está considerando que es una debilidad, una enfermedad, ese sufrimiento mental, como si fuese el producto de una mente defectuosa. Por eso además es tan frecuente que cuando inevitablemente experimentamos pensamientos y emociones dolorosas, pues encima nos autocriticamos, porque además de pasarlo mal, nos decimos qué frágil soy, yo no debería ser así, debería ser más resiliente, más resistente, más fuerte. Y aquí incluso Harris apunta a la responsabilidad que tienen ciertos terapeutas que de alguna manera están contribuyendo a este proceso. Cuando etiquetan a sus pacientes, por ejemplo, como estás deprimido, porque entiende que de esta manera lo que están haciendo es confirmando lo defectuosos que somos. Entonces, por ejemplo, aquí la terapia de aceptación y compromiso se basa en procesos diferentes, en el sentido de que los procesos normales del pensamiento de una mente humana sana conducen de forma natural al sufrimiento psicológico. Y entonces no es que seamos defectuosos, es que nuestra mente está haciendo su trabajo, aquello para lo que evolucionó. Y esto vuelve a coincidir una vez más con el análisis que ya hizo hace 2600 años Siddhartha Gautama, más conocido por Buda. Pasamos al mito número 3, que dice que para construir una vida buena y mejor tenemos que deshacernos de los pensamientos negativos. A primera vista esto parece lógico, pero es que nos olvidamos de que las cosas que más valoramos conllevan inevitablemente sentimientos también desagradables, porque en nuestras relaciones y proyectos vienen los dos lados de la moneda. Hay satisfacción y hay decepción, igual que hay alegría y hay tristeza.
hay satisfacciones y ansiedad precisamente porque las cosas que nos importan y las valoramos. Cuando no las conseguimos o las perdemos, nos duelen. Y eso es así, sin más. Entonces, el pretender librarnos de estas emociones negativas es imposible si queremos mantener una vida con significado. Una vida completa, no una vida segmentada o partida por la mitad, porque sería imposible. El mito número 4 dice que deberíamos ser capaces de controlar lo que pensamos y lo que sentimos. Este mito es que en realidad tenemos bastante menos control del que creemos y del que nos gustaría tener. De lo que sí tenemos control es de lo que hacemos, de nuestros actos. Y es que es a través de ellos cuando conseguimos una vida plena y con sentido, como decía antes. Y de este mito parten muchos de los programas fallidos de autoayuda, cuando pretenden que se sustituyan los pensamientos negativos por los positivos, o versiones sofisticadas con visualizaciones, de esas que imaginando lo que queremos, la vida que soñamos, conseguiremos que la felicidad venga a nuestras vidas. Ya hemos comprobado que estas estrategias no funcionan. Los pensamientos negativos vuelven una y otra vez, porque es nuestra mente natural, así es nuestra vida. Y lo mismo sucede con nuestras emociones difíciles. Vienen, se quedan un rato, luego se van y volverán. Y más a más. Esta creencia mítica está tan extendida que tendemos a sentir frustración cuando no logramos ese deseado control de nuestros sentimientos. Todos estos mitos son la antesala de la trampa de la felicidad. Nos empujan a una lucha que no podemos ganar. Estamos yendo en contra de nuestra propia naturaleza. Y es esa lucha lo que constituye la trampa. Porque como decía antes, no tenemos el mismo control interior que con lo que hacemos en el exterior. Porque si fuera tan fácil, todos viviríamos plenamente felices, ¿no? Y a pesar de esto, hay muchos gurús de la autoayuda que afirman vivir en ese estado maravilloso todo el tiempo. Y esos gurús a veces se hacen ricos con ventas de libros millonarias. Por contra, este libro que os recomiendo no vende humo, no hace trampa. Te ayuda a entenderte mejor, a construir la vida que deseas, asumiendo las dificultades reales que tiene toda vida humana. A modo de resumen, como decía, este libro es un libro para darnos cuenta, pero es un libro de trabajo. Casi podría decir que es complementario a una terapia. Incluso a ciertas personas que no les guste ir a terapia o que no tengan realmente unos problemas muy serios, muy profundos, podría ayudarles bastante a rehacer su vida y a cambiar formas de estar y de ser de una manera bastante efectiva. Bueno, espero que este primer capítulo de este podcast de Locamente os sirva de ayuda. Recordad que podéis dejarme comentarios y preguntas en mi web, locamente.es, o en los servidores de podcast habituales como Spotify, Spreaker, iVoox, iTunes, en donde os animo a suscribiros al canal. Os ha hablado Juan Pablo Barnechea, coach en mapas de clarificación existencial. Os espero en el próximo episodio. Un abrazo.